Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra primera sesión general de este año 2024 y vamos a arrancar con un tema por demás interesante. Tiene que ver con la salud mental. Y el día de hoy me complace presentar a ustedes al equipo que viene bien representado por el doctor Carlos Alberto Bravo Pantoja, director de salud mental de la Secretaría de Salud de Michoacán, y viene con elementos de su equipo que pertenecen al Departamento de Riesgos Psicosociales de la Dirección de Salud Mental. Con el doctor Bravo Pantoja lo acompaña la psicóloga Achaidi Denise Mendoza Caballero, el doctor Osvaldo Briceño González y la maestra María Eugenia Gómez Aguilar. Les pido sean muy atentos con toda la información que nos van a presentar porque es un tema sumamente importante, el de la salud mental. Y la información que nos van a compartir es comportamiento suicida, mitos y realidades. Doctor, sea usted bienvenido y le damos un caluroso aplauso, por favor. A ver, perdón. Y volver a empezar, porque desafortunadamente, al no comprender la depresión y no comprender realmente lo que estamos viviendo como sociedad y las implicaciones que tiene, se le sigue considerando flojera, se le sigue considerando manipulación, se le sigue considerando de una manera tan equivocada que estamos dejando de lado la importancia que realmente tiene. Vivimos en una sociedad en donde el 80%, 90% de las personas que consumen sustancias en realidad se están automedicando. Es una automedicación y piénsenlo bien. Pregúntenle a una persona para qué fuma. No por qué fuma, la respuesta es bien sencilla, como que ¿por qué fuma? Pues porque le gusta. No. ¿Para qué? Y siempre va a ser para los nervios, para calmarme, para el estrés. A mí nunca me han respondido para disfrutar el dulce sabor del humo, o sea, no.
Nunca me han dicho para sentir la colilla entre mis labios, no. Es para calmarme. O personas que tienen que llegar cada 8 días o 2 veces a la semana a tomar, a tomar, a tomar. He escuchado médicos, médicas, una copa de vino tinto todas las noches y con eso evita el clonazepam para dormir. Ay. ¿Qué sucede? Que el estigma hace que la gente considere apropiada la automedicación con drogas, pero no con medicinas. Y ahí el estigma hace que la depresión sea mal comprendida. Hoy mismo, un amigo en un grupo manda un meme. Dice, Doc, y está un señor diciéndole, mijo, que tienes depresión, nomás cómprate unas chelas, cógete una vieja y sé feliz. Y dice, pone el comentario mi amigo, ya no se ocupan los psiquiatras. Le digo, no todos tienen un papá que les haya dicho eso. Dos, los problemas del alcohol. Póngase a trabajar, cógase una vieja y así. No hay trabajo, no hay empleo y pues desafortunadamente las relaciones de pareja muchas veces nos lastiman. Entonces, no, esa falta de entendimiento, esa ignorancia que la gente que fuma y toma llega a un consultorio y dices que no quiero depender de una medicina para estar bien. Y Marlboro Company no te da miedo. Bacardi Company sí te da confianza. Johnny Walker sí piensa en ti. Philip Morris sí se preocupa por ti. Pero Glaxo, Pfizer, Bayer y toda la estructura neurocientífica, no. Porque eso es básicamente lo que nos están diciendo. Solo corresponde a la ignorancia de lo que han estado escuchando toda la vida. Y lo que han estado escuchando toda la vida es que la depresión es una enfermedad de mentiritas. Desafortunadamente. Si ahorita una persona que está estudiando arquitectura le diagnostican lupus y tiene que tomar inmunosupresores, esteroides y se siente de la patada y gracias a la medicina se titula, pues vamos a aplaudir. Si una persona con leucemia está estudiando leyes y con todo y quimioterapia y el cabello cayéndose y sintiéndose más mal de lo que podemos imaginar, se titula, vamos a aplaudir, vamos a querer hacer una fiesta. Pero a las personas con depresión y ansiedad no les concedemos eso. A las personas con depresión y ansiedad no les damos ese beneficio. Les decimos, tienes todo para estar bien, échale ganas, tú puedes, es cuestión de actitud, es cuestión de querer, porque pensamos que son enfermedades de mentiritas, desafortunadamente. Y la rama médica nunca se ha puesto a leer nada sobre neurotransmisores, neurociencias, conducta, desarrollo, interpretación de la realidad, en su percepción, análisis, abstracción, síntesis, cálculo. ¿Qué les digo? Funciones cerebrales encargadas de ciertas cosas. Si se rompe el circuito, hay una manifestación conductual. Cuando decimos mente, mente es cerebro. No puedes separar el hardware del software. Mente es cerebro. Si no el concepto de muerte cerebral, ¿qué significa? O si no el concepto de demencia, ¿qué significa? Que se muere una parte del cerebro y una persona no se reconoce a sí misma. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no le damos el valor conductual? ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Los que ya sabemos. Estado de ánimo bajo, no es tristeza, de verdad no lo es. Tristeza no es ni siquiera criterio diagnóstico. Es estado de ánimo bajo y es sentirse vacía o vacío por dentro. Sentirse desprovisto, desprovista de la capacidad de sentir. Es sentir que no sientes. Eso es el estado de ánimo bajo, no es tristeza. Es anedonia, es la incapacidad de disfrutar las cosas que antes disfrutabas, no todas o a veces todas. Y esos son los dos criterios mayores. Vámonos a los menores, alteraciones de sueño, duermen mucho, duermen poco, alteraciones de apetito, comen mucho, comen nada, alteraciones motrices, mucha ansiedad o fatiga, pero le dicen flojo, le dicen floja. Cuando yo di una plática a todos los jefes de enseñanza del Estado y les hablé de esto y les pregunté si tenían una duda, me dio mucho coraje, porque pasó en 2018. Lo primero que hicieron los jefes de enseñanza fue levantar la mano. ¿Y cómo distinguimos a los flojos de los que están enfermos de verdad? Pues primero que nada, no asumas, porque ya desde que estás asumiendo que están manipulando.
Puede parecer flojera. ¿Habrá gente que utilice los síntomas y haga una simulación? Sí, pero cuando estamos hablando que es la primera causa de suicidio, les puedo decir que Michoacán tuvo un incremento de 100.3% en su tasa de suicidio en 2021. Estamos hablando de suicidios consumados, ¿sale? No manipulación, no intentos de llamados de atención. Y regreso al sesgo que tenemos en los hospitales. La gente se suicida en su casa, se suicida en el motel. No representan un problema en los hospitales como son los que ocupan diálisis o como los traumatismos por accidentes automovilísticos. Pero bueno, salud mental, automedicación. Primera causa de muerte a nivel mundial, accidentes automovilísticos bajo el influjo de alcohol. Bajo la medicina que sí está permitida. Bajo la droga perfectamente legal, con la que sí te puedes automedicar, ¿no? Entonces, ¿cuántos de esos que se murieron accidentados bajo el influjo de alcohol no empezaron con un cuadro de ansiedad o depresivo? Es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 30 años en Michoacán, el suicidio. Segunda causa de muerte, no estoy hablando de manipulación o llamados de atención, y es porque la sociedad y las ramas médicas seguimos considerando la depresión como una enfermedad de mentiritas, de actitud. Les decimos, échale ganas. Cuando yo escucho esa frase, se los juro que me imagino a alguien pujando en la taza del baño con mucho estreñimiento. Porque, ¿qué quiere decir? Échale ganas. ¿O cómo es? Pon de tu parte. Es cuestión de actitud. La mentira más grande que nos han contado en neurociencias es que los humanos controlamos nuestra mente. Digo, si pusieron atención en fisiología en segundo de medicina, van a saber que no. La conducimos, sí. Conducir y controlar no son lo mismo. Cuando yo piso el acelerador de un coche, yo no tengo ninguna injerencia en la cantidad de válvulas, engranes y palancas que se tienen que mover para que un motor de combustión interna jale aire, jale gasolina y empuje la dirección. Yo nomás, miren, moví el piecito. En el momento en el que yo me paso el micrófono de una mano a otra, no tengo injerencia en los cálculos que tienen que hacer mis conos, bastones, nervio óptico, corteza visual, motora, sensitiva, médula espinal. Todo hace porque el circuito está bien. Pídanle esto a un paciente con Parkinson. Le va a costar. Y si el área que se enferma es el área de regulación emocional, o el área de regulación de ansiedad, o el área de regulación de energía, o el área de regulación de atención y concentración, o el área de regulación de respuesta neurovegetativa, o el área de regulación de respuesta respiratoria, o el área de regulación de planeación o de juicio, ¿qué va a pasar? Es igual que cuando se afecta la sustancia negra en Parkinson. Y esa sí la entendemos y hacemos una separación. Y por eso seguimos pensando, depresión y ansiedad son enfermedades de mentiritas. A las personas con ansiedad, cálmate, tranquilízate. La palabra cálmate y tranquilízate ha calmado y tranquilizado a 0 personas en la historia del universo. O sea, no. ¿Qué se hace? Se estudia, se entiende. Y sobre todo se entienden los factores de salud pública, de psicología, de psiquiatría, de enfermería y de trabajo social que involucran a la depresión. Porque se puede hacer una presentación de horas y horas desde cada una de esas perspectivas. Hoy solo queremos traerles la versión humana. A nosotros padecerlo, tenerlo, y que entender que tanto para los pacientes como para nosotros, nosotras mismas, no es malo buscar ayuda. No es malo y quiero hablar como persona, no como exponente, un minuto. Yo tengo un diagnóstico psiquiátrico, sí. He requerido medicina, sí. Cuando alguien dice la frase, es que, ¿cómo vas a depender de una medicina para estar bien? Gracias a la bendita paroxetina, pude terminar medicina. Si no, no hubiera podido. Vergüenza es una carrera trunca, ¿eh? Discúlpenme. Vergüenza es una carrera trunca. No tomar una pastillita. ¿No? Vergüenza es no terminar. Vergüenza es que tu vida no avance. Vergüenza es primera causa de abandono laboral, primera causa de abandono escolar, primera causa de suicidio. ¿Qué les estamos diciendo? Por favor, entendiendo que este es un fenómeno que tiene muchas aristas
y que es complejo, les pido que hoy pongan atención a los compañeros. Lo que queremos traerles no es lo que pueden leer, es lo que necesitamos entender como sociedad, como comunidad de salud que estamos aquí presentes. Gracias. Ok, ni hablar. ¿Podemos pasar la primera, por favor? Hemos estado hablando ya de lo que es el suicidio. Hablábamos también de que en muchas ocasiones, pues al hospital como tal, ¿no? Aparentemente no tiene mayor injerencia porque pues aquí ya llega o el que ya se hizo daño o prácticamente solo para levantar el acta o cosas por el estilo. El día de hoy que veníamos a platicar aquí con ustedes, queríamos mencionar, tratando también de generar esta sensibilización sobre el por qué en un hospital que está dedicado a la salud de la mujer es importante que nosotros tengamos en cuenta el suicidio o el riesgo de suicidio o de comportamiento suicida en general en la población de este hospital. Y entonces aquí podemos ver cómo hay una serie de factores de riesgo que desafortunadamente ustedes se pueden acordar de la última paciente de ayer, de la primera de hoy, o de sus pacientes más comunes o frecuentes, que van a generar esta necesidad de estar evaluando el comportamiento suicida. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los factores de riesgo para la conducta suicida en el periodo perinatal, estamos hablando de que existen factores individuales, socioeconómicos, ambientales, gestacionales y de tipo clínico. Vamos sacando números. ¿Cuántas de las pacientes con embarazo que ustedes ven son solteras? ¿Cuántas son jóvenes? ¿No? ¿Cuántas tienen una historia familiar o personal de trastornos mentales o de conductas suicidas? No sabemos porque no lo preguntamos, ni digan mentiras. ¿Cierto o no? ¿Integramos en la historia clínica muchas veces antecedentes de enfermedades mentales? Acá dice que sí. ¿Sí? ¿Cuáles encuentras más frecuentemente? Depresión, ok. ¿Cuál otra? Ansiedad. Ajá. ¿Y qué tanto lo consideramos después de que ya lo encontramos? Frecuentemente no hacemos mucho con esa información, ¿no? Entonces, ya tenemos que las características principales o dos de las características principales de la mayoría de estos pacientes que nosotros vemos en el periodo perinatal, ¿sí? Tienen factores de riesgo. Conflicto familiar, violencia doméstica, soledad y falta de apoyo social, familiar o de la pareja, rechazo de la paternidad por parte de la pareja. ¿A qué le suena? ¿A qué nombre le suena? Prácticamente al de la mayoría de las pacientes que vemos aquí, el equipo de psicología, ¿no? ¿Qué tanto vemos esto? ¿Qué tanto vemos a una mujer joven, embarazada, sin apoyo social, sin apoyo familiar, con dificultades económicas? ¿Cierto? En factores ambientales, desigualdad o discriminación social, ¿sí? Racial, religiosa o en sí mismo de género. Desafortunadamente la desigualdad de género en nuestro país y en muchas culturas todavía sigue siendo una es más la regla que la excepción. Temas gestacionales, embarazo no deseado y nuliparidad. A este hospital llegan estas pacientes con ese primer embarazo con temas complicados, ¿cierto? ¿Cuántos de esos embarazos suelen ser deseados? Muy pocos. Como que empieza a cobrar sentido el por qué es importante evaluar el riesgo de suicidio en la etapa perinatal.
Porque es importante estar alerta. ¿Sí? Porque son un canal de cultivo perfecto. Y muchas de estas cosas, si se fijan, las podemos ver desde que estamos haciendo la ficha de identificación. Todavía no pasamos a la historia clínica. Estamos simple y sencillamente, ¿qué edad tienes? 18. Ok, ¿con quién vives? Con 5 elementos de mi familia. ¿Y tu pareja? No tengo. O no trabaja. ¿De quién dependes económicamente? De quien quiera auxiliarme. Vamos en la ficha de identificación. ¿Cierto o no? Ni siquiera hemos hecho preguntas de historia clínica como tal. ¿Sí? Luego, evidentemente, vienen los factores clínicos, que es, como ya dijimos, trastornos mentales, intentos de suicidio previos, una enfermedad también de corta evolución asociada, que generalmente es por lo que las pacientes llegan al hospital de la mujer, ¿cierto? Porque de lo contrario, por lo menos las del interior del estado, si no tengo mal entendido, teóricamente, pues llevan su embarazo o su gestación normal a término en sus unidades, ¿no? Entonces, hay que considerar, si se fijan, lo importante. Pues esta sesión del día de hoy es más de una sensibilización y hay que considerar que estas pacientes, pues de entrada son, insisto, un caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de una ideación y de una tentativa suicida. Ahora vamos a ver la siguiente, por favor. Otro perfil. Otro perfil que seguramente aquí es muy frecuente. Los factores de riesgo de suicidio en el cáncer ginecológico. ¿Sí? Nuevamente tenemos la presencia, obviamente, de síntomas depresivos, antecedente de quimioterapia. ¿Cuántos pacientes tenemos ahorita en quimioterapia por cáncer? ¿Sabemos, más o menos? ¿O de los internos que están en ese servicio? ¿Cuántas tienen a su cargo para mantenerse al pendiente? ¿Perdón? Todas ellas se refieren a oncología. Bueno, entonces a lo mejor pensé que aquí también veíamos este tipo de pacientes, pero bueno, algunas regresan, entiendo, ¿no? O sea, ya después de su quimioterapia, ya después de todo esto, ¿ok? Estos factores de riesgo, pues van a seguir ahí, ¿sí? El haber sido tratadas con quimioterapia, el haber sido sometidas a una cirugía, la etapa del cáncer, ¿sí? La forma, evidentemente, en el que ellas visualizan la enfermedad o sus familias en sí mismo visualizan la enfermedad. Tenemos a muchos pacientes con una muy pobre red de apoyo que aunque registramos, aunque nunca volvimos a ver, que tenía 8 hijos, quien la acompaña a la cita siempre es uno nada más. Pero como que hasta ahí la dejamos, ¿no? Ya no eso no lo cuestionamos. Vino a la cita y para mí eso está bien. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Sale? Siguiente, por favor. Y voy a terminar, en realidad, la sesión del día de hoy. Ustedes van a ver que va a abarcar poco de mucho. Tenemos pensado por ahí platicar sobre algo más profundo y que tenga obviamente mucho más contenido, porque ustedes se darán cuenta de que hay mucho de qué hablar. Y estamos hablando solo de suicidio, ¿no? Ya no digamos de trastornos mentales, ya no digamos de depresión postparto, ya no digamos de trastorno bipolar, ya no digamos de trastorno obsesivo compulsivo, que son trastornos muy frecuentes en las mujeres. Nosotros nos vamos a los factores de riesgo de suicidio en cáncer de mama. Ok, ya me dijeron que las mandan para allá, pero después de la mastectomía y para el tratamiento de reemplazo regresa. O por otras atenciones. Sin una mama, sin las 2 mamas, no tuvieron dinero para la reconstrucción y eso impacta significativamente en la psique de la mujer e incrementa el riesgo de suicidio. Y esto especialmente en el primer año después del diagnóstico. ¿Sí? Hasta aquí voy a dejar el día de hoy, es hablar de los factores de riesgo. Estarán de acuerdo conmigo que desarrollar cada uno o estas 3 diapositivas nos daría para un seminario, pero queremos ahora darles
números más precisos y después también qué es lo que estamos haciendo. Chicos, despierten, despierten. Yo sé que varios de ustedes están muy cansados, van saliendo de sus servicios, entonces, bueno, es un poquito de tiempo, queremos que sea muy productivo. Yo soy la psicóloga María Eugenia Gómez y bueno, una parte que me toca a mí es, aparte de sensibilizar, es conocer por qué es importante este tema precisamente. Uno, primero como personas, y después como servidores de áreas públicas de la salud, en donde estamos atendiendo pues mujeres, pero también pues van a ir a otros servicios y van a atender hombres, a lo mejor adolescentes, niños en algún punto. Y primero quiero decirles de manera general que en la Dirección de Salud Mental y a nivel federal se encuentra un programa nacional para la prevención del suicidio. Este programa tiene otros subprogramas en donde precisamente lo que se quiere es atender a la población en general, pero también hay un programa para médicos en formación, pasantes y de servicio social. ¿Sabían, conocían que hay un programa para ustedes que están en formación? Hay un programa para prevenir también el suicidio. Más adelante un poquito nos vamos a poner de acuerdo con el personal de aquí para dárselos a conocer. Les vamos a pasar un link para que contesten unos tamizajes y precisamente conocer cuál es el estado de salud mental, porque todos, incluso los que nos dedicamos a la salud mental o a la salud, nos enfermamos, ¿no? Nos pueden pasar cosas. ¿Quién se puede suicidar? Todos. Ajá, todos en algún momento de nuestra vida, bajo ciertas circunstancias, con factores de riesgo y un contexto específico, podríamos tener ideas de muerte, ideación suicida o incluso intentos. Entonces, bueno, esto es importante porque queremos ir eliminando el estigma alrededor de esto. La que sigue, por favor. Y solamente darles a conocer que México es el primer país en Latinoamérica que tiene este programa. Desde nivel federal se está trabajando y se quiere precisamente generar primero servicios intersectoriales donde se puedan tener intervenciones específicas con todo el personal, es decir, que el personal se capacite para que sepa cómo identificar y cómo intervenir en estos casos, pero también para que la población lo aprenda a identificar. La que sigue, por favor. Tiene ejes estratégicos específicos que tiene que ver con organización interinstitucional, es decir, no solamente la Secretaría de Salud o el sector salud va a trabajar, sino nos coordinamos con la SEP, con el DIF, con la Secretaría del Bienestar, con otras instituciones para poder identificar estos riesgos. Se vigila. Ustedes en el momento, dentro de los hospitales, cuando están dando ya un dato de cuando llega un caso de suicidio o de intento de suicidio, por ejemplo, el que pongan cuál fue el método que utilizaron, eso es bien importante. Ajá. ¿Por qué creen que es importante? ¿Para qué a vigilancia epidemiológica le serviría saber cuál fue el método que la persona utilizó? ¿Por qué creen que eso es importante? Para tomar medidas de seguridad. Vamos a ver un poquito más adelante que efectivamente sirve porque a través de esos diagnósticos en el SIMBA incluso ya se agregó un apartado específico para que se pueda identificar el método, porque incluso se pueden hacer políticas públicas para dificultar el acceso a esos medios que más se utilizan. ¿Cuáles creen que son los medios que más se utilizan en México? Porque además cada país, cada comunidad tiene diferentes métodos de acceso. En México, por ejemplo, en Michoacán, ¿cuáles creen que sean los métodos más comunes? Galletas de animalitos. ¿Por qué las galletas de animalitos? Podría ser. Esto es bien interesante. ¿Y qué pasa cuando decimos eso? ¿Que no qué? Se toma chiste. Por acá dicen algo más.
le quita la seriedad, exactamente. ¿Qué más? Algo comentaban acá, que es, le quitan la intención. Ajá. Y no importa porque pudo haber sido con una galleta de animalitos si ustedes quieren. Pero si la intención era quitarse la vida, eso es lo que importa. La persona quería quitarse la vida, ¿sí? Aunque se haya tomado un paracetamol, ¿sí? Aunque se haya intentado cortar con algo que no tuvo éxito, es diferente. No lo logró, por lo que sea, por ignorancia, porque en ese momento la crisis que estaba viviendo ni siquiera le permitía pensar con qué, porque fue lo primero que encontró, por lo que sea. Ahí lo más importante es que la persona quería quitarse la vida, ¿sí? Y entonces, esto que mencionan, empezar a desde ahí decir, era la intención, sí, Adel. Uh-huh. Uh-huh. Exacto. Entonces, una recomendación que sí haríamos, porque pensemos en que llegó un familiar de nosotros o incluso nosotros mismos a un área de hospital, a urgencias, o a urgencias psiquiátricas o a urgencias médicas, y que escuchamos esas bromas. Es doloroso para la familia, es doloroso para la persona, porque es estar invalidando todo lo que la persona estaba sintiendo. Y entonces, cuando decimos que un mito, por ejemplo, bueno, vamos a hablar de los mitos, la que sigue, por favor. Perdón que me haya salido un poco, pero tenemos poco tiempo y quiero abordar esta parte de los mitos. Un mito muy común acerca o alrededor del comportamiento suicida es que la persona está manipulando, ¿sí o no? Está chantajeando, solo quiere chantajear, solo quiere manipular, solo quiere llamar la atención. Efectivamente, se quiere llamar la atención. Imagínense lo que una persona puede estar pasando para pensar solo en quitarse la vida. Sí, un objetivo también del comportamiento suicida muchas veces es cambiar algo del contexto, porque hay algo que no está bien. Entonces, sí, vamos a prestar atención a eso que nos está diciendo. Entonces, la persona intentándolo, hay una parte que también a lo mejor es muy común que veamos dentro de los hospitales o con nuestros pacientes, que es la autolesión. Más adelantito les van a hablar de estas diferencias, ¿no? De la autolesión no suicida, pero ya nos está abriendo un foco rojo de está teniendo dificultades para regular sus emociones, ¿sí? Entonces, los suicidios están pasando, están sucediendo en nuestro país. Bueno, los datos que nos comunica el INEGI van un poco retrasados porque ellos tienen que esperar a juntar mucha información de las fiscalías o de otras unidades en el país. Y bueno, los datos, esto es del 8 de septiembre del 2022, pero en realidad son datos del 2021. Y sí pueden observar la tasa de suicidio según el sexo, ¿no? Está el 10.9 en hombres y el 2.4 en mujeres. Es una diferencia muy significativa. ¿A qué creen que se deba? Que los hombres logran quitarse la vida más que las mujeres. El método, ven cómo sigue siendo importante el método. Hay acceso a métodos más letales. Los hombres tienen más acceso, por ejemplo, a armas. Por muchos factores también de procesos cognitivos y mentales, tienden a mayor impulsividad y a métodos más letales. Las mujeres lo intentan más. Los hombres lo logran más, y aún así hemos estado observando que las tasas de suicidio en mujeres va aumentando, sigue aumentando. No es algo que se haya detenido. Y lo que les comentaba el doctor, por eso es importante explorar, porque muchas veces decimos, ay, es por histérica, neurótica, ¿no? Empezamos a poner
muchos como estigmas, ¿no? Del comportamiento o al comportamiento. Entonces, sucede más en hombres, pero lo intentan más las mujeres. La que sigue, por favor. Las razones incluso son diferentes. El factor económico respecto al rol de proveedor del hombre sigue siendo muy importante, ¿no? Las cuestiones emocionales o de vínculos de relaciones de pareja en las mujeres sigue siendo más importante, y entonces eso es importante observarlo, ¿no? Cuando comentaba el doctor, cuando haces una historia clínica y entonces está sola o está siendo violentada en esa relación, esos son factores de riesgo para el comportamiento suicida. Las edades en las que se está produciendo el grueso de los suicidios es de 15 a 59 años de edad, ¿sí? Son edades productivas en donde tienen impacto en muchos sectores de la sociedad. La que sigue, por favor. Bueno, perdón, la anterior. El dato que aquí nos dan es la cuarta causa de muerte solo por debajo de agresiones, que además estamos hablando de un país y de un estado muy violento, accidentes, que decía el doctor, muchos se llevan a cabo bajo el influjo del alcohol, y COVID-19. ¿No? Entonces es muy significativo. La que sigue, por favor. Y la población de 15 a 29 años es en su gran mayoría, el 64.7%, población que trabaja. Lo que les decía es población productiva en ese momento. Entonces no tiene que ver tanto el trabajo, sino las condiciones que hay alrededor, no solo del trabajo, sino de las familias y del contexto en el que se mueve. La que sigue. Dentro de las estadísticas aquí en Michoacán de la Fiscalía, que es la que nos da los datos en los centros de salud, digo en los hospitales, perdón, no es algo que se registra, ¿no? Porque ahí ya se da como por otras condiciones. Sin embargo, la Fiscalía nos da los datos después de investigaciones que se realizan, y en octubre, por ejemplo, del 2023, teníamos 21 hombres y 3 mujeres. Noviembre del 2023, 20 hombres y 6 mujeres. Hay un subregistro muy significativo de estos datos todavía, porque hay mucho miedo también de las familias a poder decir cuál fue el motivo de la muerte de la persona. Entonces, 24, 26 aproximadamente. Entonces, podemos decir que por lo menos una vez al día o diario, alguien está perdiendo la vida a causa de suicidio. La que sigue, por favor. Bueno, estas son las estadísticas estatales por año. Si se fijan, en el 2020 aumentó significativamente, y esto es después de haber empezado la pandemia, ¿no? Sabemos que sí tuvo efectos significativos. Se ha mantenido en el 2023 287. Algo que nos preocupa es que las edades en donde se están quitando la vida cada vez son más pequeños. El año pasado tuvimos ya un niño de 8 años, ¿verdad? Entonces, imagínense. Es importante recordar también que para que se pueda considerar suicidio, el niño tiene que tener ya conciencia de la muerte, y esto sucede sobre todo de que no van a regresar de ella, ¿no? De esta parte de la temporalidad. Y entonces alrededor de los 6, 7 años, el niño ya empieza a tener esta conciencia. Entonces a los 8 años, imagínense, quitarse la vida. ¿Qué puede estar viviendo un niño a esa edad para que esa sea una salida? Solo quiero terminar, les digo, es muy amplio el tema, pero solo quiero terminar diciendo que cuando una persona piensa en quitarse la vida, es solamente una salida que puede ver. Y si tiene en ese momento una empatía por la otra persona que lo está escuchando, si la otra persona puede captar que hay un sufrimiento interno importante, entonces podemos hacer algo. Entonces, cuando quitamos estos estigmas, cuando quitamos estos señalamientos alrededor de este comportamiento, podemos entender y empatizar más con la persona y poder ayudarle. Cuando ustedes decidieron dedicarse al área de la salud, a los médicos,
es esta parte, ¿no? De salvar vidas también. Y salvar vidas es atender y escuchar también a la otra persona. Entonces, bueno, muchas gracias. Faltan algunas presentaciones. Mi compañera Denise les va a hablar un poquito más de este programa de prevención del suicidio y cómo les puede ayudar también a capacitarse para poder identificar los riesgos y lo que pueden hacer al momento de identificarlos. Gracias. Gracias. ¿Me ayuda por favor a adelantar un par de slides, que son los que ya no alcanzamos a ver con la maestra Maru? Digo, mitos y realidades. Uno de los principales, que es de los que ya abordó la maestra Maru, es el de llamar la atención, ¿no? Creo que incluso hemos encontrado muchos más cada vez que nos presentamos y les preguntamos a quienes están en contacto con los pacientes, encontramos más y más mitos que, dependiendo incluso de si es en la ciudad, si es en una población, cambian y nos sorprenden. O sea, siguen habiendo mitos que nos llegan a sorprender. Siguiente, vamos a pasar los mitos. Siguiente. Ok, aquí vamos. Digo, ya sabemos, por lo menos en términos generales, lo que es el suicidio. Solamente comentarles, hay N cantidad de autores que hablan del término. Lo que todos coinciden es que es irreversible, que es una acción que se causa a sí mismo la persona y que es totalmente voluntaria. Es decir, se toma la decisión por uno mismo de quitarse la vida. Puede haber autores que lo hacen más extenso y demás. Lo que vamos nosotros a tomar como base es la definición de la OMS, que es todo hecho el cual se causa a sí mismo una lesión, cualquiera que sea el grado, con intención letal, que se tiene la intención de morir. Y uno de los datos que más nos preocupa, que más llega a impactar a nivel mundial, es que una persona cada 40 segundos se quita la vida. Ahora en corto nos decía la maestra Maru sobre números en Michoacán. Haciendo más o menos la cuenta, una persona al día en Michoacán se quita la vida, y es importante considerar que es una persona que se registra como tal, ¿no? Que en realidad sí se hace un registro de que fue un suicidio. Habrá muchos otros que pueden decir que fue un accidente de auto saliendo del antro, ¿no? Y que fue eso, cuando en realidad es una persona que llevaba una historial de depresión, de adicciones y demás, y que en muchas ocasiones podría llegar a ser eso, ¿no? Y que pues se registra como otra cosa, porque la causa de muerte pues es el choque, por ejemplo, ¿no? Siguiente, por favor. Importante, es un problema conductual, no es un diagnóstico, es prevenible, es lo más importante. Nosotros tenemos el poder de acercarnos a estas personas, de ayudarles, de escucharlos, de darles la atención que probablemente en otros medios no encuentren. Entonces, lo que creo que es más importante, tener en mente es que es prevenible, y que nosotros, a lo mejor con la pregunta de ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy?, podríamos hacer que este paciente hable, y hablar puede bajar la presión un poco que sienten en sí mismos de no ver otra salida. Siguiente. Los comportamientos suicidas no solamente son las autolesiones, que a lo mejor pudiéramos pensar como los más frecuentes aquí en el hospital, que en realidad es lo que nos llega ya, ¿no? Alguna lesión. También son desde pensar, planificar, intentar y ya lo que es cometer un suicidio. Este grupo de acciones se considera como comportamientos suicidas. Todo comportamiento que tenga cierto grado de intencionalidad de lesionarse o de quitarse la vida es considerado un comportamiento suicida. El siguiente, por favor. Actualmente, bueno, el año pasado empezamos a trabajar para la corrección de un formato que ya existía. No sé si llegaron a ver el suicidiómetro. Seguramente el que vieron fue el violentómetro. Ok, había algo similar, que tampoco nos gusta, por cierto. Había algo similar que se intentó empezar, que se replicó, afortunadamente no lo suficiente, que era la misma idea. Un termómetro que iba de amarillo a rojo, en el que iban enumerados comportamientos, diferentes tipos de comportamientos suicidas. Al estarlo validando entre
el departamento de riesgos psicosociales, con un doctor que es psiquiatra, con psicólogos, con maestrías en diferentes especialidades, llegamos a la conclusión de que esa forma de presentarlo visualmente es incorrecta, porque no es que vaya empeorando. Puede ser que la letalidad cambie, pero en realidad los comportamientos no son lineales. No es que deban presentar uno primero para presentar el siguiente, y es la idea que daba o que nos representaba a nosotros un termómetro que va subiendo o que va bajando. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer es hacerlo más bien como un cuadro de conceptos, ¿no? Para especificar cuáles son los comportamientos suicidas más frecuentes. Por ejemplo, las autolesiones, ¿no? Que son, les repito, las que nos llegan las que les llegan a ustedes aquí al hospital. Las autolesiones son conductas derivadas de un manejo inadecuado de las emociones. Ya les decían, puede ser que la persona no vea otra forma de regular una emoción y lo único que vea como salida es un daño físico. Entonces, esta es una de los comportamientos que nosotros podemos llegar a ver. Es importante, las autolesiones son sin intención suicida, es decir, solamente quiero sentirme mejor. Yo sé que puede llegar a ser incongruente, ¿no? ¿Cómo me voy a dañar físicamente para sentirme mejor? A ese punto llegan las personas de desesperación de no poder regular la tristeza, la ansiedad y demás emociones que puede llegar a tener una persona, y pues que son herramientas que a lo mejor con psicoeducación, con hablar, con escucharlos, puede desahogarse, ¿no? Como una olla de presión. Las ideas de muerte es cuando una persona, que son súper comunes, cuando una persona piensa como, ay, de verdad estoy tan cansado que ojalá ya no despierte mañana. Si se fijan, es esa idea de desaparecer, ¿no? De ya no estar más sufriendo, de ya no estar más en este plano, ¿no? Pero es la idea nada más de ojalá desaparezca. Ojalá mañana ya no despierte, el pa' qué nacía. Muchas veces son hasta de broma, ¿no? Como de, no, es que yo ya, ojalá Diosito ya me recoja, ¿no? Decían este año creo que ya no cargo los peregrinos. Algo así nos decían de repente, les digo, en diferentes poblaciones. Entonces, es como esta idea de ya no estar, pero no hay una intención todavía. En la ideación suicida, la diferencia es, si todo sigue igual, me mato. O ya no es, ojalá ya no despierte mañana. Es, si las cosas siguen así, me voy a quitar la vida. Ya hay una intención clara de generar una acción sobre sí mismo para ya no sentir ese desborde de emociones que puede estar sintiendo. La planeación suicida es cuando ya se pueden contestar preguntas como ¿dónde lo harías? ¿Con qué lo harías? ¿Cuándo lo harías? Si se tiene de manera clara o alguna idea, a lo mejor un poco obtusa, de cómo contestar estas preguntas, también es un comportamiento suicida. Es un poco más importante prestar atención y ver si se tienen los medios con los que está planeando hacer algo así. El intento, que es cuando genera un acto sobre sí mismo con la intención de quitarse la vida. La diferencia es que entre el intento y la autolesión es que el intento sí tiene la intención de quitarse la vida, aunque sea con galletas de animalitos, decíamos hace rato, ¿no? Lo importante es ver la intención. Puede ser que una persona, cuando le estamos entrevistando, que tiene cortes, nos diga es que ya no soportaba estar sufriendo. A alguien que diga es que ya no quería vivir. La intención es diferente. Yo ya no quería despertar nunca más. Por eso decidí hacer esto. A diferencia es que ya no supe qué más hacer para dejar de sufrir. Y esto me empezó a ayudar a regular. Aparte, lo malo o lo preocupante de las autolesiones es que van en aumento en cuanto a gravedad, ¿no? Pero la intención no es quitarse la vida, es regular sus emociones de la única manera que ven, que es desafortunadamente de manera física. Y pues el suicidio, que es cuando logran terminar con su vida por un intento. Lo interesante del suicidio es que en ocasiones puede ser por una autolesión, porque recuerden, las autolesiones, aunque no tengan la intención de quitarse la vida, pueden ser muy severas, pueden ser
más graves incluso que un intento real de alguien que quiere quitarse la vida. Siguiente, por favor. Adicional, nosotros estamos proponiendo un instrumento, un díptico, que es un librito en el que queremos que en el servicio de los hospitales, en las clínicas, tengan como una lista de lo que son estos conceptos, también que tengan cuáles son los factores protectores, cuáles son las señales de alarma y cuáles son los factores de riesgo, factores protectores, para que al momento de estar haciendo nosotros la entrevista no se nos vayan los principales según toda la bibliografía que revisamos. Esta es la primera parte, que son exactamente los mismos conceptos que va a tener el pendón que se va a hacer, que sería como un banner, gracias. Es la primera parte. La siguiente, por favor. Está los factores de riesgo. Sabemos que los factores de riesgo son los situaciones que aumentan el riesgo de una persona para generar o para terminar en un suicidio. Por ejemplo, la desesperanza, el abuso de sustancias, expresar ideación suicida, el hecho de que alguien ya no solo lo esté pensando, sino lo comparta con quien sea, con nosotros, que su papá nos diga es que me dijo esto, que quien lo haya traído por alguna autolesión nos comente, ese es un factor de riesgo. Problemas económicos, problemas familiares, ser parte de la comunidad LGBTIQ+, también es un factor de riesgo por todos los factores que muy probablemente todos conocemos. Que ya tenga autolesiones, incluso un factor de riesgo importante es que haya habido un suicidio de algún familiar o de alguna persona cercana. Por ejemplo, sabemos o se dice que el suicidio se contagia. Esto es porque al momento de hecho se les dice supervivientes a las personas que están alrededor de una persona que se suicida, porque el evento es tan fuerte que todas estas personas están en riesgo de también llegar a cometerlo. Si alguna persona ya lo estaba pensando, puede reafirmarlo como, es una posibilidad. Sí se puede hacer, sí se puede terminar con el sufrimiento, ¿no? Entonces es bien importante ya un proceso de postvención, que es lo que se hace después de que una persona se quita la vida con todas las personas que están a su alrededor. Siguiente. Las señales de alarma, que son como los focos rojos que tendremos que prestar más atención porque significan que hay un riesgo más inmediato de que una persona pueda llegar a atentar contra su vida, que son expresar, querer suicidarse, cambios evidentes del comportamiento, no necesariamente que sea de un mal a un buen comportamiento, de un buen a un mal comportamiento. Había un ejemplo en una escuela que nos decían es que mi hijo se la pasaba en el celular todo el día y en la calle con sus amigos. Ahora llega a la casa, deja su celular en la mesa y se encierra en su cuarto. Y la mamá decía, qué bueno, ya está aquí en la casa. Y no, el niño estaba pasando por situaciones complicadas que lo llevaron a generarse autolesiones posteriormente. Entonces es un cambio de comportamiento evidente que tenemos que prestar atención, no porque les convenga en este caso específico como de, no, es que bueno, ya no se la pasa con sus amigos en la calle, ya no llega y está en el celular, llega y se mete a su cuarto a dormir todo el día. Es un cambio de comportamiento evidente. También, por ejemplo, comenzar a regalar sus pertenencias, hacer encargos. Por ejemplo, el hecho de que una persona tenga mascotas y diga, bueno, si algo me pasara, tú te vas a quedar con mi gato. O sea, cuando pues a lo mejor no es algo que sea común, ¿no? O sea, como decir, bueno, si me pasa algo, tú te encargas de mi perro, de mi gato. O incluso si es la señora de las plantas, que empieza, no, pues toma mi plantita, tú vas a regar mis plantas, o si algo me llegara a pasar, tú eres el encargado, o regalarlas, ¿no? Incluso, no sé, se la pasaba con el videojuego y de repente te dice, no, tómalo, ya después me compro otro, cuando tú sabes que todo el día se la pasaba jugando y era algo que le gustaba, ¿no? Son cosas en las que tenemos que prestar mucha atención. Siguiente. Y también hay factores protectores en los que también podremos nosotros agarrarnos de alguna manera para que esta persona pueda salir adelante. Son los que disminuyen el riesgo de que una persona tenga algún comportamiento suicida. Por ejemplo, tiene planes a futuro. Si en algún momento nos dices que yo ya nada más quiero terminar la carrera,
a lo mejor de ahí nos podemos agarrar. Ya falta poquito. Termina tu carrera y luego vemos. Incluso el estar en tratamiento psiquiátrico, médico, psicológico, el hecho de decir nos vemos en 2 semanas para tu siguiente sesión, puede ser lo que esta persona esté esperando para agarrarse así de, bueno, pues ya nada más 2 semanas y a ver qué pasa. Entonces, tener planes a futuro es muy importante. Estabilidad económica, claramente, tener acceso a servicios de salud mental, tiene a quién pedirle ayuda o pide ayuda. Eso ya es un factor protector. El hecho de que esté diciendo que sabe que está mal y necesita ayuda, es el momento en el que nosotros podemos actuar. Un ambiente familiar armonioso, con esto de la familia como tal, en muchas ocasiones desafortunadamente puede ser un factor de riesgo, no siempre es un factor protector, por eso decíamos, o por eso especificamos, ambiente familiar armonioso, con apoyo, tiempos de convivencia, comunicación y resolución de problemas. No sé cuántas familias en México hay así, no conozco tantas, pero es la idea de un apoyo familiar o un ambiente familiar armonioso, ¿no? Tener un tratamiento, lo que les decía, y formar parte activa de grupos, por ejemplo, si tiene un equipo de fútbol, si va a la iglesia, yo sé que no en todos los casos y no a todas las edades es un factor protector, pero es, por ejemplo, para los adultos mayores, puede ser como bueno, pues ya el domingo voy a misa, ¿no? O voy al grupo de la vela perpetua todos los martes y eso me tiene nada más para llegar al siguiente martes. Desafortunadamente también la tasa de suicidios en adultos mayores ha aumentado por la pérdida de sentido de vida. En muchas ocasiones, al momento de tener que dejar sus trabajos o sus actividades por cuestiones pues físicas, eso les quita las razones de vivir y pueden llegar a presentar algo así. Entonces, tener algo, lo que sea como un grupo de apoyo o de convivencia, es un factor protector importante. Siguiente. Y bueno, la verdad es que ya se nos acaba el tiempo, ya lo platicábamos y creo que vamos a quedar aquí con las personas que están encargadas de enseñanza con ustedes para que nos den oportunidad de venir posteriormente. Rápidamente, este es modelo Modoris y código 100, solamente para comentarles, Modoris es un paso a paso, es un modelo de órdenes de riesgo que queremos implementar en toda la secretaría y expandir lo más que se pueda para saber qué hacer en caso de que llegue alguien con un comportamiento suicida. Es eso, Modoris. Un manual de saber qué hacer, como una rama de decisión, un árbol de decisiones. A eso quiere llegar Modoris. Y código 100 es como una alerta que se le pondría a un paciente cuando llega por un intento suicida o por una autolesión, un comportamiento. Es como en el ISSSTE, que es el código morado, pero me parece que es el que utilizan cuando llega una persona por intento suicida. Es lo que queremos implementar. ¿Por qué no simplemente código suicida? Por el estigma. Entonces, se quiere poner un código especializado para que si me llega a mí en el servicio en el que esté, sepa con qué viene o con qué estoy tratando, para tratar de bajar la revictimización y todo el estigma que se tiene ante una persona que atentó contra su vida. En resumidas cuentas, eso es Modoris y eso es código 100. Y pues será todo, estamos sobre el tiempo. Muchas gracias. Bueno, aparte de agradecerles, solamente quiero comentarles, les vamos a pasar aquí material a ustedes aquí en Enseñanza para que igual por WhatsApp lo puedan compartir con ustedes. Es un librillo donde trae información general acerca del comportamiento suicida, parte de los mitos y realidades que hay alrededor de él. Y pues bueno, vamos a estar ahí atentos para algunas otras capacitaciones y sobre todo queremos dejarles como hacer esta conciencia, ¿no? De la importancia de tocar el tema y de sensibilizarnos del por qué es importante la salud mental y por qué al atenderla a ella también podemos salvar vidas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, muy amplia y muy interesante toda la información que nos acaban de proporcionar y sobre todo la información y todo lo que nos comentan es muy importante porque esto nos va a permitir ampliar el panorama, la visión, tener en el radar que hay muchas situaciones que podemos
intervenir, hay área de oportunidad y podemos generar muchas estrategias. Y pues ya al inicio les comentaba, las puertas de esta casa, el Hospital de la Mujer, están abiertas para la enseñanza, la capacitación y son bienvenidos. Y no me resta más que comentarles y entregarles una constancia de participación a ustedes 4. Por favor, se la hacemos llegar al doctor Bravo. Y la constancia menciona por su participación como ponente dentro de las sesiones generales con el tema comportamiento suicida, mitos y realidades. Los firma la directora y su servidora como jefa de enseñanza. Gracias. El doctor Carlos Alberto. Osvaldo Emanuel, el doctor. Psicóloga Achaidi Denise. Maestra María Eugenia. Muchas gracias. Y pues gracias por su participación.